última intervención de Cristina Vadillo Garrido, que nos va a hablar sobre los cuidados en el siglo XXI, el papel de la cultura tradicional en el envejecimiento activo, el programa Cuídame. Ella es licenciada en 2005 en Arte Dramático por la especialidad de Escenografía y ha completado su formación con estudios de posgrado en Educación en la Universidad de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, como veis todos los acrónimos, y de arte terapia y gestión cultural en diversas instituciones. Su trayectoria profesional es poliédrica, pero siempre está vinculada a la creación, la cultura y la transformación social. Ha diseñado y facilitado múltiples procesos creativos comunitarios como EPA, Bellón, Manos de Mujeres, proyectos de empoderamiento femenino de las mujeres en Madarcos, Camino para la Inclusión, proyecto artístico para el fomento de la inclusión en Torrelaguna, o MAEFEX, muestra expandida de artes escénicas en el Valle Bajo de Lozoya, entre otros. Además, ha colaborado como parte del equipo en procesos de creación comunitaria impulsados por otros colectivos y entidades como Super, la Opereta del Barrio en Villaverde, Madrid. Ha realizado labores de mediación y gestión cultural, trabajando en proyectos para la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial o generando oportunidades de desarrollo y visibilidad para creadores con diversa funcionalidad, entre otras iniciativas. Como dinamizadora comunitaria, ha diseñado diferentes proyectos en la Sierra Norte madrileña, como Yo Mime Conmigo o Conectadas, para el municipio de Pezuela, o Creando Futuro para la mancomunidad del Embalse del Atazar. Como creadora destacan sus diseños escenográficos y vestuarios para diferentes espectáculos y varios proyectos de ilustración e instalaciones en performance. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quería empezar trasladándoos un par de testimonios que he recogido en el proyecto Patrimonio y Cultura Rural en el que ahora trabajo. El primero es de Alfonsa, una mujer octogenaria de Cervera de Buitrago, que me explicaba que su tío, que era una persona ciega, vivía con otros familiares, y cuando todos estos familiares tenían que irse al campo a trabajar, el tío iba al solano junto con un pucherito de barro y allí pasaba todo el día. Para quien no lo sepa, los solanos son espacios que están dentro de los pueblos, al aire libre, protegidos del viento y en los que da durante mucho tiempo la luz directa del sol, y suelen estar frecuentados por mujeres que van allí a hacer sus labores de costura o a tejer. El otro testimonio es el testimonio de Teresa, de Paredes de Buitrago. Teresa me contaba cómo, siendo niña, con unos 7 años aproximadamente, cuando también sus padres se iban a trabajar al campo, se quedaba con su hermano pequeño de 3 años y con su abuela, a la que le había dado un paralís, y tenía que pasar todo el día sentada en una silla. Se establecía ahí un cuidado mutuo entre los niños y la abuela. Los niños tenían que darle la comida a la abuela, también ponerle una palangana debajo del asiento donde tenía un agujero para hacer sus necesidades, y si salían a la calle, la abuela les tenía que llamar y confirmar que estaban sanos y salvos. De vez en cuando, por su casa también pasaba una vecina que tenía la misión de confirmar que todos estaban en buen estado. Bueno, me pregunto si a vosotros, como a mí, al escuchar estos testimonios, os entra un poco de sobrecogimiento y de susto, y os da la sensación de que esas personas pues, no estaban del todo bien atendidas, que corrían peligro, eran vulnerables y su integridad física estaba en peligro. Y en cierto modo, bueno, pues sí, podían estar en mejores condiciones, pero superado el susto de estos testimonios, yo me quedo con que estas personas mayores podían estar en sus casas, en sus pueblos y viviendo en sus comunidades. Y esto es también lo que quiere proponer el proyecto Cuídame, que es el proyecto del que os vengo a hablar.
¿Y por qué quiere que las personas mayores puedan estar en sus casas, en sus pueblos, perteneciendo a sus comunidades de manera activa? Pues primero porque es el deseo expresado por las personas mayores de los pueblos a los que atiende el proyecto. Segundo, porque sabemos también que su calidad de vida es mejor estando en sus casas y en sus pueblos, porque el desarraigo que podría suponer trasladarles a otros contextos como a residencias, pues muchas veces acelera el deterioro físico y cognitivo. Porque se contempla también que las personas mayores son sujetos activos que contribuyen a la comunidad, la enriquecen, y no tanto por lo productivo, sino porque todo su bagaje vital aporta toda una serie de saberes que pueden ser determinantes y beneficiosos, por ejemplo, en la toma de decisiones, lo que al pueblo y su entorno se refiere, y porque ellos son portadores de lo que llamamos patrimonio cultural inmaterial, ¿no? ¿Y por qué y para qué también? Pues porque el hecho de que las personas mayores permanezcan en los pueblos contribuye a resolver la problemática de la despoblación rural. Por un lado, los mayores se quedan en los pueblos, pero por otro lado, todas las necesidades de estas personas mayores que tienen que ser atendidas generan puestos de trabajo para quienes ya están viviendo en los pueblos que pueden quedarse también allí, o puestos de trabajo para gente que puede venir a formar parte de estas comunidades, incluso trayéndose a familias con hijos. El proyecto Cuídame tiene en realidad, bueno, hay dos proyectos Cuídame. Uno sería el original, que es el que nació en Madarcos en 2018. Y Madarcos es un pueblecito de los más pequeños de la Comunidad de Madrid, en la Sierra Norte, en la comarca de la Sierra Norte. El proyecto surge porque varias vecinas mayores del municipio empiezan a plantearse, ellas y sus familias, marchar a una residencia. Entonces, como este municipio hasta hace muy poquito funcionaba con un concejo abierto, este tema se empieza a debatir dentro del concejo. Y empiezan, no tanto el hecho de que las personas mayores se vayan a una residencia si es que así lo quieren, sino qué posibilidades hay para las personas mayores de ese pueblo si es que no quieren irse a la residencia y fuera de sus pueblos. Lo primero que se plantean es que las personas, es que se pueda, ceder un espacio municipal para construir una residencia que sea conveniada donde puedan estar esas personas mayores. Pero se empiezan a sopesar pros y contras y al mismo tiempo las vecinas y vecinos del pueblo empiezan a soñar que el propio pueblo podría ser y funcionar como una gran residencia, permaneciendo las personas mayores en sus casas. Y así se empiezan a dar los primeros pasos para poner en marcha el proyecto Cuídame Madarcos. El ayuntamiento contrata a un agente de desarrollo local que trabaja para detectar las necesidades y demandas de las personas mayores y sus familiares. Después de todo el trabajo de la agente de desarrollo local, pues se detecta que las principales demandas son la ayuda a domicilio, pues desde para la limpieza de la casa, apoyo en el aseo personal, gestión de medicación, apoyo en tareas cotidianas. Luego, apoyo en desplazamientos,
de corta distancia y de larga distancia. Tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, Madarcos está a 1 hora o 1 hora y media de los hospitales de referencia de estas personas. Motivación y apoyo emocional y seguimiento personalizado. Bueno, pues con todas estas necesidades detectadas se siguen dando pasos. Una de las primeras cosas que sucede es que se pone en marcha a iniciativa de la asociación que gestiona el bar social en ese momento, un comedor social al que se van incorporando paulatinamente los mayores. Posteriormente se crea una asociación, la asociación Cuídame, con idea de que la propia asociación sea la gestora de todos los servicios del proyecto. Y después el ayuntamiento contrata a 3 figuras que se dedican parcial o totalmente al proyecto. Una administrativa, una dinamizadora sociocultural y una técnico de atención sociosanitaria. En la actualidad este proyecto sigue en marcha. La asociación finalmente no es la que gestiona los servicios, es directamente el ayuntamiento y en parte los gestiona y en parte canaliza otros servicios que le vienen dados, por ejemplo, por la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte. La Mancomunidad de Servicios, el Cuídame de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte se inspira en este Cuídame de Madarcos. Le parece un proyecto muy interesante y lo replica en todos los municipios de la comarca de menos de 250 habitantes. Ofrece servicios para que la calidad de vida de las personas mayores en los pueblos sea la mejor posible y puedan permanecer en ellos, si no hasta el final de sus días, sí, el máximo de tiempo posible. Consigue este objetivo, consigue también el objetivo de generar empleo, pero también es cierto que hay algo del proyecto original de Madarcos que tiene que ver con esa red afectiva que impulsó el proyecto, que al haberlo intentado replicar y a gran escala se ha perdido un poco, ¿vale? Y casi me olvido, pero muy importante decir que estos 2 proyectos, las trabajadoras que se dedican a sacarlos adelante, tanto en la gestión como en toda la oferta de servicios, son mayoritariamente mujeres. Y casi me parecía tan evidente, o sea, como una realidad tan asumida que casi no lo menciono. Bueno, ¿y yo qué pinto en todo esto? Bueno, estas son algunas imágenes del proyecto Cuídame. ¿Yo qué pinto en todo esto si no soy una figura de relevancia en ninguno de los 2 proyectos? Bueno, he trabajado como dinamizadora sociocultural para el Ayuntamiento de Madarcos entre el año 2022 y 2023. He dedicado en parte mi trabajo estando allí directamente al proyecto Cuídame, pero también trabajando para toda la comunidad he trabajado con el colectivo de mayores de Madarcos, que por supuesto era muy importante. Y he trabajado también para la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte en su Cuídame, desarrollando un taller que se llama Yo Mime Conmigo para el envejecimiento activo, que es un taller de creación artística a partir de materiales autobiográficos. Y ahora lo que os quería era compartir unas cuantas reflexiones que hago pues, a mi paso por estos 2 proyectos, por el proyecto en el que trabajo actualmente, por otros en los que he trabajado previamente. La primera de ellas sería que en los modelos de cuidados que nos ofrece la cultura rural tradicional son fundamentales las redes de apoyo mutuo, que se fortalecen a través de diferentes vías también muy identitarias de esta cultura. Una de ellas sería el trabajo comunitario. El trabajo comunitario
que surge por pura necesidad, para facilitar la subsistencia, porque si bien hay trabajos que podrían abordarse de manera individual, sería muchísimo más costoso que hacerlo de manera comunitaria. Ejemplos: la porca, una persona del pueblo por turnos iba cuidando los cerdos de todo el resto de personas del pueblo, las hacenderas o cenderas para el cuidado de caminos, regueras o dehesas o eras, que eran fundamentales a su vez para otros, para la ganadería o la agricultura. Los espacios de diversión compartidos, las fiestas patronales, otras celebraciones como la vaquilla, el carnaval, los mayos, rituales como encender la luminaria del 31 de diciembre o incluso ir todas juntas las monjas a rezar el rosario cada día. Y luego la filosofía de hoy por ti, mañana por mí, que parte de la noción de que somos, como decía ella, somos vulnerables, todos vamos a ser dependientes en algún momento de nuestras vidas, lo hemos sido, lo podemos ser actualmente y lo vamos a ser, y desde esa autopercepción emana una solidaridad, porque lo que le pueda estar pasando a tu vecino te puede pasar a ti, a tu hermana o a tu hijo. Y los espacios de aprendizaje colaborativo, esos solanos de los que os hablaba, donde las mujeres se juntaban a coser, eran espacios donde no solo cada una sacaba adelante su labor, sino que se enseñaban mutuamente a hacer el talón del calcetín o una falda de 16 niesgas. Entonces, todo eso es lo que configura y fortalece esa red de apoyo mutuo, ¿no? Es evidente también que en un siglo XXI tampoco tiene sentido plantear, rescatar sin más estos modelos de cuidado de la cultura rural tradicional, sino recoger su legado y entremezclarlo con todas las oportunidades y avances que tenemos hoy en el año 2024, ¿no? Y existe una relación entre cuidados y patrimonio cultural inmaterial que, en mi opinión, si se articula de manera adecuada, puede ser tremendamente enriquecedora. ¿Por qué? Pues desde los proyectos de patrimonio cultural inmaterial podemos detectar necesidades de personas y de colectivos. Necesidades que tienen que ver con la salud, por ejemplo, un deterioro cognitivo de los colectivos, la demanda de que se reabra la escuela de adultos del pueblo. Y si conocemos los cauces para trasladar eso que hemos detectado en personas o colectivos, pues considero que se produce un enriquecimiento, ¿no? Vas más allá del propio proyecto cultural, ¿no? Y te implicas en lo social, inevitablemente, además. Lo mismo puede suceder a la inversa. Desde los servicios sociales se pueden detectar potenciales informantes, testimonios de interés, saberes a preservar, y teniendo en cuenta el impacto psicosocial que bueno, está demostrado y yo observo cada día en el desarrollo de los proyectos en los que voy participando, pues, ¿por qué? ¿Qué impacto psicosocial, para ser más concreta? La autoestima de las personas mayores, cuando muchas personas que participan en estos proyectos al comienzo de los proyectos plantean que ellas qué van a aportar, ellas no saben nada, pero si ellas casi no han ido a la escuela. Al final de los proyectos o cuando el proyecto va avanzando, podemos ver cómo esas personas ya consideran que tienen algo importante y valioso que transmitir, ¿no? Entonces, la autoestima de esas personas, la aportación
de esas personas a su comunidad. Y si encima los proyectos se proponen que haya una interactuación entre diferentes colectivos, por ejemplo, mayores con jóvenes, con niños, el tejido social se va fortaleciendo. Entonces, para acabar, mi reflexión final es que proyectos culturales que trabajan con el patrimonio cultural inmaterial, proyectos sociales, deberían, bueno, no sé si puedo decir esa palabra, pero sería muy interesante que se dieran la mano, se formulasen incluso de manera común, ¿no? Y bueno, me gustaría acabar con un vídeo que forma parte de la ruta emocional de Madarcos, Secretos de Madarcos. Es una ruta que propone, a través de un código QR, ver una serie de vídeos en los que niños o jóvenes del pueblo preguntan a mayores por sus recuerdos en torno a diferentes lugares. Y me parece un buen ejemplo de cómo se pueden dar la mano los proyectos culturales que trabajan con el patrimonio cultural inmaterial con toda la esfera más de lo social y de los cuidados. Oye, Tomasa, ¿y qué animales se raban? Pues normalmente las vacas. Las vacas se raban porque como iban a trabajar tanto al campo y muchas veces se pisaban muchas piedras, se las desgastaban mucho los cascos. Entonces había que calzarlas, ¿sabes? Y había que ponerlas, se llamaban callos, su calzado, se llamaban callos. Y por eso había que calzarlas, porque si no se hacían sangre en su carne. Y para eso. ¿Y tú has cerrado alguna vez? Yo herrar no, ponerlas los callos a las vacas no, pero ayudar a mi padre sí, a meter las patas a los palos, a darle los clavitos que clavaban a las vacas y todas esas cosas. Ayudarle a meterla al potro porque algunas veces no querían entrar y a esas cosas. Pero yo tenía la edad que vosotros, o menos, mucho menos. Y iba con él, siempre. Qué guay. Pues sí.